Pendientes. Está con nosotros un periodista que se llama Jaime Arellano, como decía Mundo, que tenía un programa en el Canal 10, un programa de pláticas, de conversaciones políticas, de análisis político en la mañana, hasta que un día vino la esposa de Daniel Ortega y demandó al canal de que lo retirara. Lo quitaron, se pasó al Canal 2 y al año en el Canal 2 igual, las presiones de la Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, el Seguro Social, hicieron que también le quitaran el programa. Y es así que esos dos canales no tienen programas de opinión política en la mañana. Han venido siguiendo el mismo patrón que en Venezuela y en otros lados, acusando a la oposición política de todo, desde robarse miles de millones de córdobas hasta que somos responsables por haber cortado la cooperación externa, desprestigio, campañas en los medios de comunicación. Le gustaría que nos fuéramos del país, que abandonáramos el país para dejarle el camino solo a Daniel Ortega. Otro mecanismo que han venido utilizando es desconociendo los mecanismos de participación ciudadana y son sustituidos por organismos partidarios, los CDS, los CDR de Cuba, los CDS de los 80, hoy se han convertido en los CDC, comités de CPC, o sea, Comité de Participación Ciudadana, pero los únicos que participan son las fuerzas políticas del régimen de Ortega. Y obviamente el último punto es tratar de hacer reformas constitucionales para perpetuarse en el poder. Lo hizo Chávez, lo hizo Morales, lo hizo Correa y lo estaba tratando de hacer Zelaya. En Nicaragua hasta el momento la oposición, aunque estamos divididas, tenemos diferentes objetivos, nos hemos mantenido firmes en que no se debe de cambiar la constitución política para que Ortega, con el control partidario que tiene de las autoridades o los árbitros electorales, se perpetúe en el poder. A pesar de haber utilizado todos esos instrumentos, control, etcétera, con los recursos que tiene, Ortega no ha podido pasar de su umbral del 38% de nivel de aceptación. Y por esa razón fue que en el 2008, cuando nos juntamos todos para las elecciones municipales, no pudo hacer otra cosa más que llevar a cabo un fraude masivo. Nos juntamos, como ya les explico Mundo, bajo el lema de Todos contra Ortega. Comenzamos interesantemente con el lanzamiento de la campaña de Managua, con una serie de rótulos que habían venido 1 o 2 semanas antes diciéndole a los nicaragüenses: ya viene el TCO. Y una anécdota ahí, todos decían: ¿qué es eso? Un nuevo perfume. 2 semanas ahí que aparecían rótulos y decía TCO, hasta que en la campaña, en la apertura de campaña, desvelamos que TCO significaba Todos contra Ortega. Obviamente no le gustó mucho a Ortega, y el TCO tenía el color rojo de los liberales, la C, el color verde de los conservadores, y la O anaranjada del movimiento renovador sandinista. Hicimos un referéndum de la elección, y como se hizo un referéndum de la elección, Ortega no podía permitir que le ganáramos ese referéndum, y por eso fue que se robó las elecciones, la votación en más de 40 municipios de los 146 que participamos en las elecciones en Managua, en Nicaragua. En el caso de Managua, por ejemplo, donde habían 2.000 juntas receptoras de votos, no contaron los votos de 600 juntas receptoras, simplemente no los contaron. Fue un fraude masivo, burdo. Como dijo Carlos Fernando Chamorro, la particularidad de este fraude fue que fue el fraude mejor documentado en la historia de América Latina, porque probamos claramente que se habían robado las elecciones. Y por lo tanto, hoy en esos 40 municipios, las alcaldías están gobernadas por alcaldes de facto.
todos hablamos hoy con lo de Honduras de un presidente de facto, pero en Nicaragua hay 40 alcaldes de facto y desafortunadamente hay dobles discursos. No se aceptan presidentes de facto, pero sí se aceptan alcaldes de facto. Gobiernos que apoyan que regrese Manuel Zelaya a la presidencia, gobiernos que dicen que no aceptan elecciones que son o van a ser manejadas por gobiernos de facto, le dan, en el caso de Managua, 30 millones de euros de cooperación a una alcaldía que es manejada por una alcaldesa de facto. Es un doble discurso que tenemos que tratar de cambiar. El ámbito municipal, entonces, no existe la democracia representativa, pero debemos de estar claros que este fraude que se cometió en Managua, o en Nicaragua, perdón, en los municipios, es solamente un ejercicio y una tendencia de lo que Ortega está planificando hacer en las elecciones del 2011, porque desea perpetuarse en el poder. Y ha comenzado a hacer una serie de acciones, a tomar una serie de acciones y decisiones que ya preparan el camino para el fraude en el 2011. Por ejemplo, la entrega obligatoria